todas las sesiones que hemos tenido aquí, inclusive el caso clínico. Para comenzar la discusión, me gustaría presentar nuevamente a nuestros expertos en la mesa. Nos está acompañando el doctor Jorge Thierer, es médico de planta del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar y Trasplante de CEMIC, y a la doctora Lucrecia Burgos, cardióloga del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría escucharlos ahora un poco a ustedes acerca de qué les parecieron las charlas. Después vamos a ir moderando algunas preguntas y respuestas. Tengan en cuenta a todo el público que nos está acompañando que nos pueden hacer las preguntas a través de la plataforma y lo vamos a reproducir posteriormente por aquí. Lucrecia. Bueno, antes que nada los quiero felicitar. La verdad que han abordado temas muy contemporáneos y muy amplios respecto a la insuficiencia cardíaca. Algo que tengo que felicitar es a la doctora Costa. Realmente me asombró la capacidad de poder abordar un tema tan complejo en tan pocos minutos con una gran reflexión de la literatura actual, así que felicitaciones. Quiero felicitar al doctor de los Santos. Siempre hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un tema que es bastante complejo, dado que la entidad es compleja, no hay ninguna duda. Y llamativamente el caso clínico me pareció muy desafiante y ahí se engloba también lo que es el abordaje de la telemedicina que habló la doctora Morcos, bastante complejo el tema, teniendo en cuenta el boom y el auge que fue este último año, las consultas virtuales, la telemedicina en la pandemia por COVID, con lo cual hemos tenido evidencia reciente que respalda el uso como una herramienta complementaria a la evaluación presencial. Con lo cual me pareció una mesa sumamente interesante, que se solapa bastante, así que tiene bastante coherencia, así que la discusión va a ser bastante interesante. ¿Qué te pareció, Jorge? Bueno, primero agradecer desde ya a todas las sociedades de residentes por la invitación. Siempre es un honor participar de reunión con residentes, siempre es un gusto. Y específicamente remarcar en parte lo que decía Lucrecia acerca de que eligieron justo temas que son temas muy actuales y que motivan discusión. Tanto la verdadera prevalencia y definición de lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y las alternativas terapéuticas, cuanto de qué manera abordar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, en el sentido de que, bueno, se discuten diferentes algoritmos acerca de la introducción simultánea de bajas dosis de todas las drogas o si habría que titular en forma vertical o no, también podemos hablar de eso. El valor de las estrategias de telemedicina y la dificultad que se plantea a veces acerca de cuál es específicamente la intervención de la que se está hablando a la hora de juzgar la eficacia, pero claramente la demostración de que cuanto mejor se sigue a los pacientes, mejor es su pronóstico. Y finalmente el caso clínico, que como decía Lucrecia, también merece abordarse. Y en ese sentido, yo quisiera referirme específicamente y muy breve al tema de que tanto en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como deprimida, como en el caso clínico, debiéramos siempre tener en cuenta la presencia de la diabetes, ¿no? La diabetes como un jugador que los cardiólogos cada vez tenemos que reconocer más, y eso tiene que ver no solamente con el diagnóstico, sino con recurrir a estrategias terapéuticas que específicamente en los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca demuestran mejorar el pronóstico. Habló la doctora Costa específicamente de las glifosinas en el contexto de la baja fracción de eyección, y siempre tenemos que estar pendientes a diagnosticar la diabetes y a instaurar el tratamiento más adecuado. Hoy por hoy es muy difícil, poder establecer un límite muy preciso entre lo que es la insuficiencia cardíaca, la diabetes y la insuficiencia renal. En el sentido de que parecen siempre condiciones que se solapan y específicamente las glifosinas que han demostrado mejorar el pronóstico en cada una de estas condiciones nos hacen pensar acerca de cuán relacionadas están. Más allá de que uno cuando es
ese estudiante las estudie por separado o las piense como entidades separadas, ¿no? Pero ¿cuánto habrá de vínculo si finalmente los agentes terapéuticos útiles terminan siendo muchas veces los mismos? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y lo que tiene este caso clínico es que podemos ir abordando los diferentes temas que se fueron charlando durante la mesa. Y hay algo muy interesante del caso clínico, es que durante la internación ha presentado un deterioro de la función ventricular, que luego, a medida que se iba titulando la medicación, en el seguimiento fue recuperando, fue modificando y mejorando su función ventricular. Y esto va de la mano de la última definición también, de la última guía de insuficiencia cardíaca, donde dentro de los pacientes con FEBI moderada o FEBI intermedia, entre 40 y 49, ahora selecciona otro grupo de pacientes, el FEBI recuperada. ¿Sí? Aquel paciente que tenía una FEBI reducida luego de la titulación de la medicación y con ecocardiogramas seriados ha mejorado su función ventricular. Ahora nos presentamos ante ciertos desafíos porque a veces el paciente no viene, a veces no conocemos la historia del paciente como para saber que viene de una FEBI reducida, sino que a veces nos enfrentamos ante un paciente que tiene una FEBI del 42, 43%, y no sabemos hacia dónde va, si viene de una FEBI preservada y fue reduciendo, o viene de una FEBI reducida y ha mejorado, y eso a veces es un desafío dentro de la práctica clínica. ¿Cómo ustedes pueden, para mejorar quizá una titulación de la medicación, poder ver este paciente dentro de esta foto o dentro del video que nos representa la evolución de la insuficiencia cardíaca, saber quizás si va a tender hacia una FEBI reducida o si creemos que podría llegar a mejorar su función ventricular? Bueno, es una pregunta compleja. Creo que las posibilidades son claramente la individualización de cada paciente y cada tratamiento. Era un paciente que tenía bastante pocas comorbilidades, presentaba diabetes, con lo cual, como dice Jorge, esa es una oportunidad de tratamiento donde tenemos que elegir fármacos que no solamente no son deleterios desde el punto de vista cardiovascular, como es la gliclazida, que es la única sulfonilurea que no tiene complicaciones macrovasculares, pero tenemos la oportunidad de tratamiento de elegir drogas que pueden generar un beneficio cardiovascular a largo plazo. Y como ya sabemos a partir de los últimos ensayos, si nosotros elegimos una terapia cuádruple combinada con ARNI y inhibidores del cotransportador de glucosa 2, sabemos en un estudio en el cual se estimó el beneficio clínico en este grupo de pacientes, tenemos 6 años adicionales de sobrevida en comparación a una terapéutica convencional con beta-bloqueantes y ECA-2, y además 8 años libre de eventos definidos como muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Así que cuando uno habla de cómo le va a ir al paciente, depende un poco del arsenal terapéutico que uno puede utilizar. Y también depende mucho de las comorbilidades. Algo que me gustaría destacar del caso clínico es algo muy importante, evaluar las comorbilidades del paciente, que no es solamente tampoco la diabetes, es la presencia de microalbuminuria, la presencia de ferropenia, indistintamente a la anemia, y también trastornos y alteraciones de la glándula tiroides. Esto se puede hacer de una manera periódica, como comentó Ludmila, mediante la telemedicina. Es una de las cosas que permite ver estudios, reevaluar. Y algo muy importante, como dice Ludmila, es parte del estudio que mostró, es que no es una alternativa a telemedicina a la evaluación presencial, sino algo que complementa. Así que algo en la práctica diaria que es muy útil, esta herramienta es para evaluar las comorbilidades y los estudios en este grupo de pacientes. Ya en la titulación es un poco más complejo, y sobre todo en la titulación de beta-bloqueantes en un paciente recientemente externado por insuficiencia cardíaca, fue una internación bastante compleja, así que creo que ahí las visitas presenciales, generalmente a los 14 días de titular o iniciar un beta-bloqueante, para mí es sumamente importante. Sabemos que los pacientes pueden presentar complicaciones o no tener tolerancia a dosis ascendentes de beta-bloqueantes, con lo cual hay que evaluarlos. Y para pasarle la pelota a Jorge, simplemente quisiera reforzar 2 conceptos. Los fármacos son útiles si los titulamos, con lo cual siempre tenemos que buscar y ser proactivos en buscar la dosis máxima y sacar el concepto del paciente estable y mantenernos una conducta pasiva, con lo cual siempre tenemos que pensar qué más podemos hacer por el paciente. Y el segundo concepto es, como comentaste, Ezequiel, es la FEBI recuperada. Cuando recuperamos la FEBI hay que mantener las drogas. Tenemos un estudio piloto que es el TRED Heart Failure, en la cual tienen que los pacientes que se les retiraba gradualmente los fármacos una vez recuperada la FEBI presentaban más eventos clínicos
de deterioro nuevo de la fracción de eyección, aumento de péptidos natriúricos, con lo cual las últimas guías americanas recomiendan mantener las drogas y lo único que podemos ajustar son los diuréticos. Y si todavía requiere dosis altas de diuréticos, pensar en optimizar el tratamiento médico. Así que como verás es bastante complejo cómo le va a ir un paciente, depende mucho de nosotros y de él. ¿Qué te parece, Jorge? Absolutamente. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el pronóstico del paciente pasa por el paciente. Pasa por el corazón del paciente, las comorbilidades del paciente, la función renal del paciente, y gran parte del pronóstico del paciente pasa por nosotros. Y es más, cuando uno ve diferentes scores pronósticos, el tratamiento muchas veces está incluido, ¿no? El score MAGIC considera la utilización de betabloqueantes e inhibidores de la enzima, el score de Seattle considera diferentes tratamientos y su presencia o ausencia tienen que ver con el pronóstico. A mí me parece que este caso en particular, es cierto que la fracción de eyección se ha recuperado, pero estamos en presencia de un infarto, ¿no? Quisiera remarcar eso. Este no es un caso de una insuficiencia cardíaca que mejoró, recuperó la función porque nosotros la tratamos adecuadamente solamente, sino que estamos en presencia de un paciente con infarto agudo de miocardio que fue sometido a una angioplastia, que se complicó, pero hay una recuperación de la función que a lo mejor tiene que ver también con la historia natural de un miocardio muy atontado por el evento isquémico inicial y que se va recuperando en el tiempo. Eso no excluye que haya que, como decía Lucrecia, mantener el mejor tratamiento. Y hoy por hoy yo veo muy difícil en un paciente que ha tenido deterioro de función ventricular y que está con la medicación indicada que vayamos retirando drogas. Eso lo haría solamente después de mucho tiempo, si las condiciones me obligaran. El paciente empieza a deteriorar mucho la función renal, el paciente se pone muy hipotenso, el paciente está excesivamente bradicárdico y tengo que ir haciendo down regulation down titration, de la medicación. En parte es lo que se mostró en el caso clínico cuando se vio que empeoraba la función renal y se bajó la dosis de plerrenona. Está bien, pero digamos, en líneas generales, tal como decía Lucrecia, tendemos a mantener el tratamiento que asegure la preservación de la función y el mejor pronóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Y lo que tiene un poquito este caso clínico es a partir de un ensayo que ha salido hace poquito en el ACC, que es el Paradise, de un paciente que, digamos, posterior a presentar un síndrome coronario agudo y con deterioro de la función, si bien no todos los pacientes traían FEBI reducida, pero sí los pacientes tenían que tener insuficiencia cardíaca. Pero después, a largo plazo, digamos, no ha demostrado que los ARNIs enfrente a un IECA no ha demostrado un beneficio. Y justamente, digamos, viene al caso en lo que acabas de decir, este atontamiento que haya mejorado la función ventricular que no sea completamente propio de la titulación de fármacos. ¿Le parece que en este caso podría ser aplicable el estudio Paradise o tiene algún comentario para hacer de ese estudio en particular? Lucrecia. Bueno, creo que el uso de los ARNI en este escenario todavía no ha sido explorado y si nosotros tenemos que evaluar la validez externa en este caso tampoco hubiese sido válida, dado que el paciente tuvo una complicación intrahospitalaria secundaria a la perforación de una arteria coronaria que eso lo llevó a un nuevo infarto tipo 4 y una complicación posterior. Creo que este estudio nos habla de que en comparación, o sea, es un estudio que no es positivo, creo que podemos hablar del remodelado, de los outcomes a 6 meses, pero este estudio no es positivo, no hemos visto beneficios adicionales del sacubitril valsartán frente al enalapril en pacientes con infarto, que la gran mayoría fueron infartos con supra, creo alrededor de un 75%. Creo que tenemos que explorar, dado cuándo fue el momento que se inició, tratar de especificar un poco más la población, dado que si nosotros vemos los eventos adversos fueron bastante altos, un 25% de estos pacientes presentaba hipotensión arterial. Y si nosotros vemos en nuestra práctica clínica cotidiana, los pacientes con infarto, que nosotros le titulamos medicación, no vemos esas tasas. Así que tenemos que tratar de buscar en la población con infarto con ST, como se ve la gran mayoría en este estudio,
¿En dónde podríamos encontrar el beneficio? ¿Cuándo fue el timing? Si presentaban signos de insuficiencia cardíaca, si estaban ya en la etapa de transición prealta. Y no hablemos por ahora, creo que de trasladar a nuestra práctica clínica cotidiana, reemplazando al ramipril o en el april, dado que todavía no tenemos información suficiente para utilizar de forma generalizada el ARNI en pacientes con infarto agudo y signos de insuficiencia cardíaca. Así que creo que todavía nos falta un poco de información para responder esta pregunta. Muy breve. Como dice Lucrecia, a mí me parece, cuando un estudio no da, uno se tiene que preguntar si no se obtiene el resultado buscado porque la droga no es capaz de conseguir el resultado o porque la población tal vez no es la población en la que se hubieran logrado los mejores resultados, ¿no? A veces el problema está en la droga, a veces está en la población y muchas veces está en la combinación de las dos cosas. Entonces, son pacientes con infarto, pero con elevada tasa de terapia de reperfusión, por empezar, ¿no? Casi 90% de angioplastia, altísima utilización de estatinas, altísima utilización de doble antiagregación plaquetaria, altísima utilización de betabloqueantes y una fracción de eyección promedio que es 38%, 37-38%. Entonces yo me puedo preguntar, un señor que tiene 38% cuando ha tenido un infarto agudo de miocardio, ¿qué fracción de eyección puedo esperar que tenga dentro de 2 semanas, 4 semanas o 6? Y seguramente muchos de esos pacientes mejoran la función, en función de lo que justamente hablábamos del atontamiento. Y si uno piensa en todos los estudios de sacubitril/valsartán, en todo lo que ha conocido hasta ahora, es llamativo que el sacubitril/valsartán le saca mucha ventaja a los IECA o a los ARA2 cuanto más baja es la fracción de eyección. 29% fracción de eyección promedio en Paradigm, 24% en Pioneer. Y en cambio, cuando uno se concentra en los estudios donde la fracción de eyección ha sido mejor, Paragon, Parallax, ¿no? Con fracción de eyección por arriba de 40 o 45%, y ahora este estudio donde la fracción de eyección está muy cercana al 40%, el sacubitril/valsartán muestra una tendencia a poder ser mejor que los IECA o que los ARA2, pero no le saca una ventaja tan grande. Entonces a mí, nada, me gusta pensar que hay que ver con qué fracción de eyección seguían estos pacientes, hay que pensar que son pacientes con infartos, pero muy, muy bien tratados. Y eso es lo interesante también, ¿no? La baja mortalidad del infarto agudo en un estudio randomizado ahora. Y son pacientes que, repito, tienen una fracción de eyección que los acerca a lo que es una fracción de eyección del rango medio o incluso preservada con el tiempo. Y me parece que la gran ventaja del antagonismo neurohormonal con sacubitril/valsartán se consigue cuando los niveles del BNP y del sistema de angiotensina están mucho más elevados, y eso se ve en general cuando los pacientes tienen mucho peor ventrículo. Muy bien, muchísimas gracias. Para finalizar, la última preguntita que viene desde el público, que tenemos participantes de muchísimos países, de todos lados de Latinoamérica, de España. La verdad que es un gusto la cantidad de gente de tantos países que nos acompañan. Y muchos han repetido la misma pregunta acerca del rol de los dispositivos, sobre todo los resincronizadores o cardiodefibriladores, a la hora de la disminución de la impedancia intratorácica como parámetro de aumento de las presiones, como un parámetro temprano del aumento en las presiones. ¿Ustedes qué podrían responder al respecto? Creo que ya pasamos por esta pregunta hace varios años, ya intentamos, como el gráfico que mostró Ludmila, de tratar de detectar precozmente la cascada de la retención hidrosalina, en la cual principalmente tenemos un aumento de presiones, y creo que la respuesta no es el uso generalizado, no fue valorado, y la población en la cual fue valorado fue estrictamente selecta, fue un grupo de pacientes con FEBI reducida, con hospitalizaciones recientes y con un outcome que claramente no es un outcome duro, pero puede ser útil.
Creo que hace 10 años estábamos completamente fascinados con esta tecnología y ahora estamos usando tecnologías un poco quizás más blandas, más accesibles y generalizadas, como las que utilizó en el TeamHF2, el alemán, y no tanto como el CardioMEMS. Obviamente que hay estudios, como por ejemplo con la empagliflozina, en la cual evalúa las presiones, vemos descensos modestos significativos, pero todavía nada muy duro. Así que creo que es atractivo, podemos ver el impacto directo de las nuevas drogas, como pueden ser las glifosinas, pero la respuesta sería, es útil sí en pacientes seleccionados. Nosotros no tenemos esa tecnología ampliamente disponible y creo que ante no tenerla podemos usar tecnología un poco más blanda, como puede ser el telemonitoreo mediante dispositivos con Bluetooth, que claramente han demostrado en estudios randomizados, no en Argentina, ni tampoco en España ni en México, que tiene una disminución de eventos duros como hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular bajo una atención multidisciplinaria y continua a lo largo de un año. Así que creo que la respuesta es un soñar en futuro, me parece. Buenísimo. Una cosa breve, muy breve, muy breve. Nada. Hablábamos de los pacientes, hablábamos de la diabetes. No nos olvidemos que es un coronario, que le quedó una lesión en la lateroventricular de circunfleja que no se vuelve a evaluar. Quiero decir, a la hora de tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pensemos también en cosas que están a nuestro alcance y que podemos hacer. En ese sentido, como muy bien señala Lucrecia, y por eso me acordaba mientras ella hablaba, hay algunas acciones o intervenciones que son muy costosas, difíciles de implementar y que son para un nicho de pacientes. Y esto vale también para las dos medicaciones que también dijo la doctora acerca de esta reducción discreta de los puntos finales, ¿no? Mecamtiv, Vericiguat. Son intervenciones que claro que para algunos pacientes son útiles, pero asegurémonos que nuestros pacientes no estén isquémicos, asegurémonos tratarles adecuadamente la diabetes, como muy bien dijo antes Lucrecia, asegurémonos que no estén ferropénicos, que no estén anémicos, que no estén distiroideos, y ahí tenemos mucho para hacer, y son cosas que podemos hacer. Y el resto de las intervenciones son intervenciones para subgrupos muy pequeños de pacientes que se reinternan muy seguido, con un sistema de cobertura que permita implementarlas. No son intervenciones universales. Las otras sí. Bueno, excelente, la verdad que estuvieron clarísimos en las distintas explicaciones. Realmente quiero agradecer a Oscar, Merixel y Ludmila, que sus presentaciones han sido fantásticos. Han abarcado, los aplausos, han abarcado muy bien los diferentes temas que han sido, que son complejos y que la verdad que todavía no hay respuestas. Tratar de definir una FEBI preservada en este momento es muy difícil en una sola presentación, abarcar todo lo complejo que es una FEBI preservada, que inclusive las nuevas guías ponen diferentes definiciones. Merixel hablar de un nuevo algoritmo, cuando la verdad que todo el tiempo estamos viendo nuevos algoritmos de lo que sale con diferentes maneras, la verdad que ponerlo en palabras y tratar de poner en un solo punto es algo súper complejo. Y bueno, Ludmila, hablar de todo lo que es el monitoreo remoto, la telemedicina, lo que es tan novedoso y que nos puso a prueba el tema de la virtualidad y el tema de los aislamientos, creo que ha sido una gran temática y que la has abordado de manera, la verdad, espectacular. Quiero agradecerles a todos su participación. Ya el tiempo me hubiese gustado escucharlos a los disertantes, pero realmente el tiempo nos está corriendo y todavía nos queda una mesa que es realmente muy buena de cardiopatía isquémica, con también grandes contenidos, grandes disertantes y especialistas. Quiero agradecerles a todos y bueno, nos vemos ahora en la próxima mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a todos. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias, buen día a todos. Muy bueno.